¿Cuántos creen que Dios puede hacer cosas grandes en nuestras vidas? Quiero comenzar contando una historia. Cuentan, de ahí la imagen, que un día un trapecista quiso hacer uno de sus números más arriesgados. Este trapecista intentó cruzar las cataratas del Niágara de un lado al otro. ¿Alguien de ustedes conoce las cataratas del Niágara? El hermano Jaime sí, mire que ya ha estado allá. Como dijo que sí. Gloria a Dios. ¿Cuántos la han visto en película? No se dejen embarrar la cara ahí del hermano Jaime. Y quiso pasar de un lado al otro. La extensión es de más de 3 kilómetros, hermano, de un extremo al otro. Ante este anuncio se reunieron un pocotón de personas, como las que ustedes ven en la foto. No sé si las alcanzan a ver, ahí están chiquiticas abajo, porque como eso es tan grande. Todos los que querían ver la audacia, esta osadía de este hombre, un número tan arriesgado. Este hombre colocó una cuerda para pasar de un lado al otro. Antes de subir a la cuerda preguntó: ¿cuántos de ustedes creen que yo puedo pasar de este lado al otro lado de las cataratas del Niágara? Y el pueblo a una sola voz, todos los que estaban ahí, dijeron: sí, creemos, claro que lo creemos. El hombre se arriesgó, se le colocó sobre la cuerda y caminó pasando la cuerda de un lado al otro. Al finalizar, todos aplaudieron, todos dieron gritos de victoria, todos gritaron: ¡bravo! ¡Bravo! Cuando el hombre regresó, preguntó: ¿y cuántos creen que con una carretilla ahora puedo pasar de este lado al otro? Y la multitud a una sola voz dijeron: sí, creemos, claro que creemos. El hombre tomó la carretilla, la gente guardó silencio y este hombre pasó con su carretilla de un lado al otro. Cuando se sintió en el otro lado, la gente aplaudió a rabiar, gritaba dando voces de júbilo. De repente, y ante el asombro de todos, el trapecista preguntó una vez más: ¿cuántos creen que yo puedo pasar al otro lado sobre esta cuerda con esta carretilla y un hombre adentro? Y la gente gritó y decía: sí, creemos, claro que creemos. Entonces este hombre dijo: bueno, ¿quién es ese hombre? Y nadie apareció, nadie surgió. Es decir, se les acabó la fe. Ahí sí ya nadie dijo: aquí estoy yo. Y he contado esta historia porque a veces nos sucede lo mismo. Decimos creer en Dios, decimos creer que Dios puede hacer cosas muy grandes. Sí, creemos que Dios puede hacer esto o puede hacer aquello. Pero cuando Dios pide que seamos parte y cuando Dios nos pide que nos arriesguemos, hasta ahí decimos: oiga, pues ya como que lo creo. Y sabe, ojo con esta definición. Una definición de fe es: fe
es correr riesgos basados en una palabra de Dios. Se lo voy a volver a decir. Fe es correr riesgos basados en la palabra de Dios. Eso es fe. Eso es fe. Y debemos crecer en la fe. El propósito de estas predicaciones, porque la próxima predicación, si el Señor me permite darla, pues también le voy a hablar de la fe. Pero el propósito de esto es que crezcamos en la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero no solo debemos crecer en la fe para agradar a Dios, sino que debemos crecer en la fe porque la fe sirve para ver milagros. ¿Alguien lo cree? La fe nos permite ver milagros. ¿Cuántos creen que la fe nos permite ver milagros? Anime a su hermano y dígale para que se despierte: podemos ver milagros. Y es la propuesta que traigo para el mensaje de esta mañana. Debemos crecer en la fe porque la fe nos permite ver milagros. Le invito a abrir su Biblia, hermano, en el Evangelio de Marcos, capítulo número 6, versículo número 30. Marcos capítulo 6, versículo número 30. Este es un relato muy importante, hermanos. ¿Sabían ustedes que el milagro que se narra en este texto que les estoy mencionando se repite en los 4 evangelios? Los que ya llegaron en su Biblia, ¿qué tiene como título? Alimentación de los 4,000, ¿sí? De los 5,000, perdón. Y quienes tienen Biblia saben que ahí se repite ese mismo texto en Mateo, en Lucas y en Juan. En los 4 evangelios. Y si se repiten los 4 evangelios es porque es algo muy importante, ¿o no? Oiga, si Dios nos repite algo 4 veces es porque nos quiere enseñar algo, ¿o no? Por eso la palabra de Dios dice así: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar. Y ¿qué les dijo? Descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora es ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él, ¿quién me sigue?, les dijo: dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron:
que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: preste para acá, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Se recostaron por grupos, de 100 en 100, de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo, partió los panes, dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. La fe me permite ver milagros. ¿Cuántos quieren ver milagros? ¿Qué tenemos que desarrollar? Fe. Porque la fe me permite ver milagros. Y es bueno entender que cuando Cristo hizo milagros, Cristo nunca hizo milagros para exhibición. Como diríamos aquí en Colombia, por chicanear. No. No es que Jesús dijo: oigan, vengan, les voy a mostrar hoy un milagro que los va a dejar matados. No. Jesucristo nunca dijo: con este milagro ustedes van a ver, miren. Es que peribra. No. Jesús nunca hizo milagros por show, por exhibirse. Y qué bueno que algunos que tienen el don de hacer milagros entendieran que el don de hacer milagros no es para hacer show, ni para hacer espectáculos, sino para servir a los demás. Siempre que Jesús hizo un milagro, lo hizo para suplir las necesidades de alguien. Lo hizo para dejar una enseñanza, y este caso que estamos leyendo hoy es tal cual, así como lo oímos. Lo que hemos leído en esta mañana nos presenta a Jesús teniendo un encuentro con sus discípulos. Es decir, los discípulos vienen de una gira misionera, ¿se dieron cuenta? Dice que los discípulos llegaron, ¿sí? Venían de hacer como un periplo, de llevar el evangelio, la palabra. ¿Y cómo llegaron? Cansados. Imagínense, hermano, recorrer las ciudades. Eso no era coger flota, ni camello, ni nada de eso, no. Era a pata limpia, hermano. Caminando, escasamente con unas sandalias. ¿Alguien ha estado en la arena de la playa? Con un resisterio de sol de esos bien bravos. Cuando yo era chinito, en Cúcuta jugaba fútbol en canchas. En Cúcuta no nace pasto como aquí, hermano. En canchas a tierra limpia, hermano. Y yo era feliz, a mí nunca me dolían las patas, hermano. Pero después de vivir aquí en Bogotá, irme para Cúcuta, medio tocar el piso caliente saliendo de una piscina, ya uno, ay, se vuelve uno cobarde, ¿no? ¿Cómo estaban los apóstoles? Cansados. Y se encontraron con Jesús. Jesús también estaba pasando en ese momento por una etapa muy crítica. Herodes acababa de matar a su primo hermano, a Juan el Bautista, que había sido decapitado. Así que lo que uno puede ver en los discípulos y en el propio Jesús es un cansancio, una angustia. Por eso Jesús, según el texto que les dice a los apóstoles,
¿Sabe qué, muchachos? Vamos. Vamos a ir a descansar. Es decir, como en estos días de puente, ¿no? Vámonos para Melgar. Vamos. Ya no aguanto más. Pedro, Juan, recojan, pónganse el chingue y vámonos para Melgar. Estamos agotados. Y la Biblia dice que se subieron a la barca, pero alguien los estaba viendo y pasó el dato a todo el mundo y les dijo: allá va el Señor, miren esa barca. Así que mientras Jesús va en la barca con sus discípulos para Melgar, para el lugar de descanso, las multitudes, y eso que iban a pie, caminan. Y parece que como que van corriendo porque llegan primero que Jesús a Melgar, al lugar de descanso. Y allí se reúne otra vez toda la multitud y no los dejaban ni comer. Y probablemente Jesús dijo: bueno, muchachos, Piscilago puede esperar. Vamos a hacer la tarea. Vamos a hacer lo que nos mandaron a hacer. Y entonces el Señor se pone a predicar, a enseñar. Y como ese día a Jesús se le fue el tiempo, se demoró más de la cuenta, fueron viendo y descubrieron que ya era muy tarde y que era una multitud grande, porque si eran como 5,000 varones, probablemente la multitud superaba las 10,000 personas, ¿sí? Más o menos. Y en medio de esa situación Jesús les dice a los discípulos: muchachos, le tengo una tarea que es, por favor les pido, que le den de comer a estas personas. Denles de comer. Y cuando uno lee los 4 evangelios y se da cuenta que ellos se encuentran en esta situación, ¿qué tipo de situación es esta? Un problema sin solución. Y ese es el primer punto que quiero tratar con usted. ¿Usted quiere ver milagros? Debe admitir problemas sin solución. Problemas sin solución. ¿Por qué? Mire, número 1, para que cada uno comiera un poquito, al menos alguito, se necesitaba el salario de casi un año de trabajo. Bien, multipliquemos. Salario mínimo ahorita. Allá está la gerente de recursos humanos. ¿Cómo es, hermana? Redondeémoslo en 800, por favor. 800 por 12. 9,600,000 pesos. ¿Sí o no? O sea, se necesitaban 9,600,000 pesos. Y cuando ellos miraron, ¿qué encontraron? Dice: no hay plata. ¿Quién tiene toda esa plata? Segunda razón, porque es un problema sin solución. Porque ellos dicen: aunque tuviéramos la plata, ¿dónde vamos a encontrar una panadería abierta a esta hora? Porque era avanzada la hora, ¿se acuerdan? El pan lo hacen en la mañana. O sea, conclusión: están presentes frente a un problema sin solución. ¿Cuántos queremos experimentar milagros en nuestra vida? ¿Qué le estamos pidiendo al Señor? Señor, danos problemas sin solución. No me mire así. ¿Cuántos quieren experimentar milagros todos los días? Están pidiendo problemas sin solución todos los días. Así que piense lo que quiere, porque Dios no va a hacer milagros a menos que el problema sea un problema que no tiene solución. ¿Me explico? Alguien puede estar orando y decir: Señor, haz un milagro en mi cuerpo.
permíteme bajar de peso milagrosamente, Señor. ¿Ese es un problema sin solución? No. Ese problema sí tiene solución. Cierre la boca. Haga deporte. Deje de estar comiendo tanto. Menos harinas, menos grasas, menos azúcares, más agua, más fruta, más verdura. ¿Aló? Entonces no se puede decir que ese sea un milagro o pedirle al Señor un milagro. O sea, Señor, haz un milagro y que milagrosamente las deudas que yo tengo desaparezcan. ¿Ese tiene solución? Claro que tiene solución. Administre mejor. Haga un presupuesto, trabaje más, ahorre más, no utilice el crédito y menos ahorita en esta época que le dicen compre en diciembre y pague en febrero. Entonces, cuando estamos hablando de un milagro, estamos diciendo que debemos admitir como cristianos, admitir en nuestra propia vida problemas sin solución. Porque es que hay algunos cristianos que son como medio chistosos. Quieren ver milagros, pero no quieren tener problemas sin solución. Hay problemas que no tienen solución. La única manera de resolverlos es un milagro. Por ejemplo, vas al médico. Dios te guarde, Dios guarde tu vida. Pero el médico dice, no me gusta lo que veo. Tienes cáncer. Te quedan 6 meses de vida. ¿Problemas sin solución? ¿Qué necesitas? Un milagro. Descubres que tu hijo está consumiendo drogas. ¿Problemas sin solución? ¿Qué necesitas? Un milagro. Descubres que tu matrimonio se va a acabar por un problema de infidelidad. ¿Qué necesitas? Un milagro. Pero le tengo una buena noticia. Dios es experto en problemas sin solución. Dios nos da la posibilidad de creer en Él y que todo problema que no tiene solución, Él se encarga. Y en este texto que hemos leído, encontramos las cosas que no debemos hacer cuando tenemos un problema. Primero, capítulo 6, versículo 35, y ayúdame en la Nueva Versión Internacional, por favor. Número 1, cuando usted tenga un problema, lo peor que puede hacer es postergarlo. ¿Qué es lo peor que debe hacer? Mire lo que dice. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron: este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Versículo 35. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron: este es un lugar apartado y ya es tarde. En otras palabras, ¿qué están diciendo los apóstoles? Deje así, ¿o no? Deje así. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando tenemos un problema, la tendencia del ser humano es postergarlo. Con ese cuentico del deje así. Y usted tiene que entender un principio que se usa mucho en consejería. Mi esposa lo tuvo que usar hace como unos 2 o 3 meses con una persona que vino y le pidió consejería. Y mi esposa le dijo: de plano, arranque ya,
hoy haga esto, esto y esto. No mañana, hoy. Hoy. Lo que nos enfrenta se agranda. Ese es un principio de consejería. Lo que no se enfrenta, por ejemplo, alguien va al médico, el médico dice: al parecer tienes cáncer, tú tienes cáncer, y resulta que es una persona que confunde la fe con la irresponsabilidad y dice: no, yo me declaro sano, yo me declaro que no tengo ninguna enfermedad, y no se somete al proceso médico, no toma los medicamentos. Cuando se da cuenta, ¿cuál es el riesgo? Que esa enfermedad está muy avanzada, y cuando decida ir al médico ya es demasiado tarde. Tienes que ir al médico. Pero pastor, yo soy creyente. Ve al médico. El día que Dios haga el milagro, el mismo médico es el que va a decir: y ve, y lo que tenía ahí, ¿qué hubo? ¿Y dónde está? Y va a pedir otro examen, y va a pedir otro examen, y va a pedir un tercer examen. Se va a rascar la cabeza y va a decir: esto es un milagro. No postergue los problemas. Otra actitud frente a los problemas que debemos evitar es culpar a otros. Esa es una tendencia. Tenemos el problema, ¿y qué hacemos? Se culpa al cónyuge. La culpa es de mi marido. Es que sea un bueno para nada. Es que si no fuera como ese tipo es. O la típica, ¿no? La culpa es de mi suegra. Pobrecitas ellas, ¿no? Siempre llevan del bulto. Pero la culpa es de alguien. Y mire el versículo 36. ¿A quién culparon los discípulos? Despide a la gente. Oiga, Jesús, ¿qué le pasa? Para que vayan a los campos y pueblos cercanos, que se compren algo de comer. Un poco, Jesús, no abuse. Oye, Jesús, el culpable de que esto haya llegado a esta situación eres tú. ¿A qué vinimos nosotros aquí? Pues a descansar. Y usted resultó predicando, y dele a la predicadera y dele. Así que Jesús no solo predicó, sino que se demoró más de la cuenta. Parece el pastor de la iglesia El Nazareno del barrio San Rafael, que no sabe predicar cortico, se alarga. Así que por eso, ¿qué le dice? Tú tienes la culpa. Y la tercera actitud que no debemos tener frente a los problemas es estresarnos. Versículo 37. Respondiendo él, ¿quién? Les dijo: dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron, y quiero poner el tono que yo creo que ellos colocaron. ¿Cuál fue el tono que ellos colocaron? ¿Qué? Ubícate. ¿Qué te pasa? ¿Cómo así? Pero mire, la hora, panaderías cerradas, no hay plata, no hay plata. ¿Qué te pasa, Señor? No podemos. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la panadería? Porque lo que a uno le da a entender es que los discípulos, ¿cómo vienen ellos? ¿De dónde vienen? Están cansados, agotados, quieren descansar, y ¿cómo terminan? Trabajando, atendiendo a la gente. Todo el día, como pasa a veces en las casas, trabaja el hombre ahí, dele, moliendo. Llega en la noche a la casa y la esposa, en lugar de recibirlo: mi amor, mira, aquí está tu juguito, ven, siéntate, ya te voy a preparar la cena. Mira, mientras tanto, yo no me llamo, haz esa cosa que yo no sé cómo se llama. Ay, eso, hermana. Pero apenas lo recibe en la puerta, en lugar de todo eso, dice: ahí está su hijo, viera lo que pasó hoy. Ahí está, mire a ver si va y habla con él.
Y el tipo llega y dice: oiga, pero venga, al menos un vasito de agua, déjeme llegar. Y parece ser que así estaban los discípulos, estaban como estresados. Y fuera de eso, el Señor, ¿qué les dice? Denles de comer. ¿Por qué será que cuando Dios permite que enfrentemos problemas sin solución? ¿Para qué? Dios usa los problemas sin solución para dos cosas: conocerlo mejor y desarrollar mi fe. ¿Para qué utiliza el Señor los problemas sin solución? Para que lo conozcamos mejor y para desarrollar nuestra fe. Porque parece ser que los discípulos como que no, o sea, ya lo habían visto hacer milagros, cosas, pero como que se les olvidó ese día. Y cierto que eso es lo que a veces nos pasa a nosotros. Pero yo quiero decirle, el Señor siempre tiene un plan. Él ya tiene un plan. Lo que Jesús quiere es que ellos lo conozcan, quién es Jesús, porque ellos no saben quién es Jesús. Es decir, Jesús perfectamente pudo haberles dicho: es que ustedes no saben quién soy yo. ¿Será que Jesús tenía poder para producir pan de la nada? No. Miren, hermanos, ¿quién fue el que creó el universo? ¿De qué lo creó? ¿Qué palabra usó? Bará. Por eso el primer versículo de la Biblia dice Bereshit. En hebreo quiere decir: en el principio creó. Ese es Hebreos, es ese Génesis 1:1. Y ese Dios que pudo crear de la nada no podía hacer pan. Él podía permitir, escúcheme lo que le voy a decir, incluso que ellos sintieran satisfacción sin comer. ¿Aló? ¿No? ¿No es el Dios en que usted y yo creemos? Pero Él pidió esto sencillamente ¿para qué? Para que los apóstoles desarrollaran su fe. Pero segundo, cuando yo leo la Biblia, yo encuentro un Dios que le gusta pedir imposibles. Un día se encuentra a un pastorcito de ovejas en el desierto. Está cuidando ovejas con un palo en la mano. Y llama al pastorcito y le dice: venga, usted se va a enfrentar al jefe militar de la nación más poderosa de este mundo, de el faraón, el rey de Egipto. Y va a sacar mi pueblo de allí, de la esclavitud. ¿De quién estamos hablando? De Moisés. ¿Qué le está pidiendo? Algo imposible. Porque lo segundo es arriesgarse a dar todo. ¿Qué le dice? Eso es imposible. ¿Y qué? ¿Con este palo que tengo aquí para arriar ovejas? ¿Con eso es que tú quieres? Y amado hermano, va y lo logra. Josué, le dice el Señor: mire, allá hay una ciudad llamada Jericó, la vas a conquistar. Pero Señor, eso es imposible. Mira las murallas que tiene, está rodeada. Sí, ya me fijé en eso de las murallas. Venga y le resolvemos ese detallito. Mire, vamos a ir a hacer lo que yo te digo. Listo, Señor, ¿cuánta dinamita vamos a usar? No, espere, tranquilo, no se me adelante. Vamos a derribar la muralla de una manera que todo el mundo lo recuerde de generación en generación. Primero, le vamos a dar una vuelta. Luego, otra vuelta. Luego, otra vuelta.
Y así durante 7 días. Al séptimo día le dan 7 vueltas. ¡Gritas! Y la muralla se va a caer. ¿Usted cómo cree que le dijo Josué? ¿Estás loco? ¿Está hablando en serio, Dios? Sí, 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 ve y hazlo, de verdad, ve. Elías lo llama el Señor. Le dice: ven, Elías, te voy a dar las llaves de los cielos y te vas a ir a presentar ante ese rey Acab, el impío, ese rey malvado, y le vas a decir que tú tienes las llaves de los cielos y que no las vas a abrir durante 3 años largos porque no va a llover. Elías voltea a mirar al Señor y dice: ¿seguro, Señor? Sí, ve, hazlo. ¿Qué le está pidiendo Dios? Imposibles. ¿Y por qué Dios pide imposibles, hermano? A Dios le gusta pedir imposibles para que desarrollemos nuestra fe. Pedro le dice: Señor, ahí llegaron los de la DIAN. Ah, sí. ¿Y qué quieren? No, que el impuesto. Ah, bueno, coge el anzuelo, váyase al lago, tire el anzuelo, coja el pescado, ábrale la boca, va a encontrar su impuesto y mi impuesto. Y ya. Yo creo que Pedro se quedó mirando y le dijo: ¿de verdad, Señor? Sí, vaya. ¿Qué dijo Pedro? Hombre, pero yo, ¿por qué no lo había pensado antes? Claro, así. ¿Ustedes creen que Pedro dijo eso? Cuando Dios nos pide imposibles, lo hace porque quiere desarrollar nuestra fe. Nuestro Dios siempre nos va a pedir imposibles, siempre nos va a colocar en callejones sin salidas, nos va a permitir enfrentar problemas sin solución, pero va a ser para que podamos expandir nuestra fe, porque esa es la manera como Dios nos va a ayudar a crecer en la fe. ¿Quieres milagros? Uy, no, está produciendo este mensaje algo diferente, porque al principio le dije: ¿cuántos quieren milagros? Y todos casi me hacen: ¿cuántos quieren milagros? Hay que pedir imposibles, problemas sin solución. Viene un problema sin solución a tu vida, a tu casa, a tu familia. ¿Qué hay que hacer? ¿Postergarlo? ¿Echarle la culpa a alguien? ¿Estresarse? ¿Qué hay que hacer? Alegrarse, porque usted va a levantar una de sus manos al cielo y le va a decir al Señor: este problema sin solución es la mejor oportunidad para que yo pueda ver un milagro. Amado hermano, Dios va a obrar milagros siempre que hayan callejones sin salida. Cuentan que hubo un predicador que predicaba en la selva de nombre Mel Tarí. Este predicador, Mel Tarí, avanzó hacia una aldea, pero la aldea estaba frente a un río, un caudaloso río. Y no, o sea, en la noche anterior había caído una gran tormenta y el río había crecido y derribó el puente. El predicador se paró a la orilla del río, miró la aldea que tenía que ir para llevar la predicación de la palabra y fue y dijo: hermanos, así como un día Josué se paró ante el río
y le dijo a las aguas que se detuvieran. Mejor, yo creo en lo que hizo Dios con Pedro al permitirle caminar sobre las aguas. Y yo creo que hoy Dios nos puede hacer pasar hacia la aldea para ir y llevar la palabra, porque fue lo que nos mandó el Señor. Se tomaron de las manos, oraron, y dice la historia que este hombre comenzó a caminar y oraba, comenzó a caminar de la mano con las otras personas y oraba, y pasaron por encima del agua a la otra aldea. Alguien leyó esta historia y dijo: tremendo. Caminaron y pasaron al otro lado. Tremendo. Y este hombre también se fue a la selva y se fue a predicar. Y quiso pasar a una aldea y llegaron a un río. Y él, que había oído la historia de Mel-Tari, este famoso predicador, se tomó de las manos con los hermanos y les dijo: vamos, yo oí una historia en que este predicador pasó al otro lado del río y logró llevar el evangelio hasta esa aldea. Se tomaron de las manos, comenzaron a orar, avanzaron y se hundieron y se echaron para atrás. Señor, como lo hiciste con Pedro, como lo hiciste con el predicador Mel-Tari, avanzaron, se hundieron y otra vez para atrás. Y así como media hora. Ya después de media hora, uno de los hermanos que estaba con el predicador le dijo: venga, mano, ¿por qué no pasamos por el puente que está ahí? Oiga, sí, hágame el favor, que es que ya es tarde, mire, ya nos toca ir a predicar allá al otro lado. ¿Por qué Dios no hizo el milagro? ¿Cuántos quieren ver milagros? Tenemos que admitir problemas sin solución y tenemos que desarrollar la fe, creer que nuestro Dios tiene el poder. Así que los discípulos dicen: pero ¿qué? ¿Cómo? Y Jesús les dice, versículo 38 del capítulo 6 de Marcos: Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y di verlo, es decir, hagamos un diagnóstico. Sí, mire, puro tipo gerente, ¿no? Hagamos un diagnóstico de la situación. Ahora nadie le monta un negocio, sino hace un mercadeo, un telemercadeo, una investigación de mercados. Bueno, el Señor se había inventado eso. Mire, le digo: vaya, miren a ver, ¿cuántos panes hay? Ellos fueron, ¿y cuál fue la respuesta? 5 panes, 2 peces. Y yo quiero hacerle una pregunta. Hay 5,000 hombres, hay mucha más de 10,000 personas. Ahora, ¿usted cree que en esa multitud nadie más tenía comida? ¿Qué cree usted? ¿Había comida o no había comida? Yo tengo que decir que para mí es indudable que había comida. Es indudable que allí, dentro de esa multitud, había gente de muchos recursos, de finanzas, que no eran problemas de recursos los que estaba teniendo el Señor aquí. Era un problema de generosidad. Porque probablemente, ¿qué estaban haciendo con los recursos? Con la comida, ¿qué estaban haciendo? Mire, coma. Sí, mire, el Señor ya empezó a predicar. Coma usted, pero no vaya a dejar que el vecino vea, porque se viene a pedirnos. Y ahí por debajito, venga. Y no mueva la boca, traje entero, que no sepa que usted está comiendo. Cuando preguntaron los discípulos: ¿quiénes tienen comida? No diga nada, no tenemos, diga que no tenemos. Porque nuestro problema, hermano, es ese: no vemos milagros en nuestra vida
Y especialmente no vamos a ver milagros financieros, porque nuestro problema no es de recursos, nuestro problema es de generosidad. Finalmente, después de tanta búsqueda, alguien apareció y dijo: aquí hay un niño. Un niño. Eso es lo que dice Juan. Un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Pero aún el mismo que lleva al niño hace una pregunta y dice: Felipe, ¿de acuerdan? Pero ¿esto para qué sirve? Esto no va a alcanzar. Eso no, pero ¿eso para qué? Y ya lo dije antes, Jesús hubiera podido hacer un milagro sin necesidad de esos panes y esos peces. Pero les voy a decir una cosa en esta mañana, todo por la misma ofrenda. Dios prefiere usar lo que nosotros damos. Dios se deleita haciendo milagros con lo que nosotros demos, con lo que nosotros coloquemos en sus manos. ¿Sabe cuál es el problema, hermano? La lucha más grande que muchos cristianos tienen, donde realmente les cuesta desarrollar la fe, tengo que reconocerlo que no a todos, pero a muchos, es en el área financiera. ¿Y sabe cuál es el problema? Porque uno dice: ¿cuántos creen que Cristo puede salvar sus almas? ¿Qué dice la gente? Amén, amén, pastor, lo creo, sí, eso es así. ¿Cuántos creen que puede sanar sus cuerpos? Oh, pastor, sí, lo creemos. ¿Cuántos creen que Jesús puede obrar y administrar mejor su economía, sus finanzas, si se las colocamos en sus manos? Y ahí los amenes se reducen. Está comprobado, hermano, que el nervio más sensible del ser humano es ese nervio que va del corazón a la billetera. Comprobado. Eso no es mío, eso se lo escuché al pastor Alfonso Quevedo en alguna oportunidad. Ese es el nervio más sensible. Porque cuando uno toca en la iglesia temas financieros, la sensibilidad de la gente se altera y comienzan a decir: ay, no me toque ese vals porque me mata. No me diga eso. No me pidan más. Y aquí vemos a un muchacho que se arriesga y da todo lo que tiene: 5 panes y 2 peces. Ahora la pregunta es: ¿por qué Jesús pone a los discípulos a hacer el diagnóstico y a averiguar quién tiene y quién no tiene? Leamos Juan capítulo 6, versículo número 6. El Evangelio de Juan es un pasaje paralelo a este que estamos leyendo. Nos aclara y nos dice que Jesús no está improvisando. Mire lo que dice Jesús: pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que tiene que hacer. Y esto es lo último que quiero tratar con usted en esta mañana. Jesús ya tiene un plan. Tercero, hermano, aguarde la manifestación de Dios. Para ver milagros, no solamente primero dijimos que admitir problemas sin solución. Segundo, es con A también, arriesgar a dar todo. Y tercero, aguardar la manifestación de Dios. Le quiero decir en esta mañana algo: Dios va a hacer algo. Bueno, está bien.
Dios tiene un plan. Él solamente quería probar. Dios siempre tiene la respuesta antes de que nosotros sepamos que vamos a tener un problema. Mire, nosotros ni hemos descubierto que tenemos un problema y Dios ya tiene la respuesta. ¿No me parece maravilloso? Vea, ni siquiera, mano, usted llega y dice, oiga, es que, mire, cualquiera que sea la situación, Dios tiene un plan. Él ya tiene un plan. Él ya tiene la respuesta. Él sabe qué va a hacer. Dios tiene un plan. A veces sentimos como que se nos salió todo de control, pero Dios tiene un plan. A Dios nada se le escapa de su control. Nada, hermano. Miren, se los pongo de esta manera. Ustedes saben que soy amante de la astronomía. Messier 104, los Messiers son cada uno de los corpúsculos estelares que hay en el cielo, y un tipo llamado Messier se los atribuyó y dijo, yo los comienzo a enumerar. Entonces hay Messier 1, Messier 2, Messier 3, Messier 4, Messier 4A, 4B, 4C, 4D, Messier 101, 102, 103A, 103B, 103C. Messier 104 es la galaxia del sombrero. Es una galaxia que está a 2 millones de años luz de nuestro planeta. Es decir, si viajáramos a la velocidad de la luz, tardaríamos 2 millones de años en llegar hasta allá, viajando a la velocidad de la luz. Sin embargo, una de las cosas que más lo maravillan a uno es que cada una de esas galaxias, en inglés se llaman clusters, están, en español se dice cúmulos, están en unos cúmulos especiales de galaxias. ¿Y qué creen? Hay una galaxia que viene en colisión con nuestra galaxia. La galaxia de nosotros, que es la Vía Láctea, una galaxia en espiral, en cuyo centro hay un agujero negro que nos está chupando. Vamos como en... ¿Usted ha soltado el agua del inodoro? Claro que sí. Flush de inodoro. Así vamos nosotros hacia el centro de la galaxia. Pero no solamente esa situación es así, sino que la galaxia del sombrero y Andrómeda vienen en franca colisión contra nuestra galaxia. Así de sencillo. Pero según los científicos, tranquilo, eso va a suceder dentro de 2.500 millones de años. ¿Para qué a tiempo, no? Pero miren lo maravilloso y lo grandioso que es Dios. Amado hermano, ¿cómo está compuesto nuestro sistema solar? Mercurio, Venus, Tierra, Marte, cinturón de asteroides. Son millones de pedazos de roca ahí, dele y dele vueltas, y ninguno de esos se viene acá. Dios tiene todo bajo su control. Todo, hermano. Hay 3 cosas que quiero decirles sobre cómo debemos dar. Primero, para poder dar, este niño nos enseña que debemos dar voluntariamente. ¿Cómo dice la palabra? Y se acercó Felipe y le dijo, a ver, chino, preste para acá eso que tiene y eche para allá antes de que le casque. ¿Eso fue lo que dijo Felipe? Yo me imagino al niño, pregúntame. Sí, así como el burrito de Shrek. Yo quiero, déjeme a mí, yo tengo 5 panes y 2 peces. Porque cuando se da voluntariamente, hermano, hay un corazón agradecido. Y este niño nos enseña que dar hay que hacerlo voluntariamente. Lamentablemente, algunos están acostumbrados a las maratónicas, radiotónicas, lluvias de bendición, lluvias de yo no sé qué. Perdóneme, hermano, qué pena, discúlpeme, se lo recuerdo aquí, si quiere cásqueme, pero esa es una forma de sacarle a usted la plata, meterle la mano a su bolsillo, hermano.
Si tú estás esperando que eso ocurra en esta iglesia, jamás va a pasar. Jamás va a suceder mientras yo sea el pastor de esta iglesia y el pastor Ernesto sea el pastor de la iglesia. Nunca les vamos a decir de esa manera: no, que si usted no pacta, que si usted no da, que si usted no trae, le van a caer las 7 plagas de yo no sé qué. No, hermano. Aquí damos de manera voluntaria. La segunda cosa que veo en este niño es: no solamente dio de manera voluntaria, dio inmediatamente. No es solamente voluntariamente, no fue necesario empujarlo, presionarlo. No, o sea, yo me imagino al niño, como les dije ahorita: déjeme a mí llevar esto, déjeme hablar con Jesús, permítame hablar con, déjeme ahí con Jesús. Inmediata, hermano. Y sin lugar a dudas, no solo fue voluntariamente, inmediatamente, sino que lo dio alegremente. Miren, hermanos, con toda sinceridad, ¿en manos de quién está tu familia? ¿En manos de quién está tu salud? ¿De la EPS? Dios nos libre y la Virgen nos proteja. Tiene que estar en las manos de Dios, hermano. Su salud tiene que estar en las manos de Dios. Su familia, su esposa, su esposo, hermano, tiene que estar en las manos de Dios. ¿En manos de quién está su economía? ¿De la empresa? ¿Confía usted en que esa empresa es la que lo va a sostener a usted? Y es que me van a echar, pastor, ya van como 3 despidos y yo soy el que sigue. Usted lo habló, usted lo declaró, así será. Bueno, pero me estoy adelantando al mensaje dentro de 8 días. Pero algunos cristianos hacen compromisos con un banco. Esto va a doler. Algunos hacen compromisos con un banco por 5 años, por 10 años. Algunos hacen compromisos con un banco por 15, por 20 años. Hipotecan hasta el alma con ese banco. ¿En quién están confiando? Hacen compromisos con el banco, pero no hacen compromisos con Dios. Y yo quiero en esta mañana, hermano, retarlo. Usted que nunca ha diezmado, usted que nunca se ha hecho un compromiso con Dios, lo reto por un año. Hoy es 14 de octubre del 2018. El 15 de octubre, que hay culto aquí, el 2018, y si el Señor todavía me tiene por acá, lo quiero invitar a dar testimonio aquí de lo que Dios hizo por haber diezmado usted un año. ¿Quién lo quiere hacer? Yo sé que ese nervio es difícil, o sea, acuérdese, de aquí a acá eso es complicado, pero si usted hace ese pacto con el Señor, yo soy testigo de eso hace 30 años. De verdad fue maravilloso ver cuando yo llegué a esta iglesia todo lo que Dios hizo en mi vida, hermano. Fue maravilloso. Mi pastora tenía que vestirme, hermano. De verdad. Mi pastora Inés me vestía a mí. Primero porque yo venía de Cúcuta, mano. Usaba unos pantaloncitos todos apretados, pasando el charco, medias blancas, zapatos anaranjados, saco de multicolor. Por ahí tengo una foto. Mi pastora me veía y decía: ay no, mijito, así no me vaya a subir al púlpito. Iba y se buscaba yo no sé dónde, me ponía un pantalón, una corbata, una camisa, y así podía yo ir y dirigir. Además es que porque era el director de alabanza. Yo no toco ni, lo he dicho. Pero cuando Dios me trajo a este lugar, hermano, ahí está el hermano Daniel. Fue una tras otra, tras otra. Un día me gané un carro, ¿sí o no? Sin comprar la boleta. Que quede claro, mi esposa,
Moreno está de testigo, yo no compré ninguna boleta. Pero me llamaron y me dijeron, se acaba de ganar un Mazda 323 último modelo. Eso fue en el año 95. En el 95. En julio del 95. Me gané un carro. Una noche hacían esas fiestas, porque yo trabajaba en el Citibank con mi esposa. Hacían esas fiestas de la cooperativa. Hicieron un bingo. Y yo era por la comida. Terminaron de repartir la comida y yo ya me sentía aburrido de estar ahí, ese bailoteo y eso. Yo le dije a mi esposa, no, yo me quiero ir, y me fui para la casa. Dejé el cartón mío con mi jefe. Perdóneme, Beatriz Gómez, mi jefe se llamaba Beatriz Gómez, ¿cierto? Y le dije, Betty, te dejo el cartón. Como a las 12 de la noche me llamó, ¿no? Me había ganado el premio mayor de todos los bingos. 1.000.000 de pesos en el efectivo en el año 98. ¿Fue eso? ¿Cuánto era 1.000.000 a hoy? Con eso compramos con mi esposa el apartamento que tuvimos en Castilla. Amado hermano, quiero decirle que cuando usted da voluntariamente, inmediatamente y alegremente, el Señor le va a bendecir. Póngase en pie en esta mañana. El versículo 39 del capítulo 6 dice que el Señor los hizo recostar en la hierba. ¿Se acuerdan? ¿Saben qué quiere Dios cuando quiere hacer un milagro en nuestras vidas? Que usted y yo descansemos. Se lo voy a volver a decir. ¿Saben qué es lo que Dios quiere cuando está propuesto a hacer un milagro en nuestras vidas? Que descansemos. Ese versículo me hace siempre acordar de aquel texto que dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Yo no sé cómo haya venido usted en esta mañana. Yo solo sé que esta palabra usted no lo está escuchando por azar o porque definitivamente yo estoy averiguándome su vida y dije, voy a predicar precisamente de esto. No. Yo creo que Dios quiere obrar un milagro en nuestras vidas. Y lo más importante es que Él quiere que descansemos en Él. Por eso, cuando uno lee el versículo 41 y dice: entonces tomó los 5 panes, los 2 peces, del capítulo 6, versículo 41. Yo no encuentro a un Jesús que voltea a todos y dice: ¿qué? ¿No hay más? Porque lo que Jesús quiere darle a entender a los que están allí es: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mañana, cuando llegues a tu trabajo, pasado mañana, cuando llegues a la oficina, al lugar donde Dios te dio, tú puedas decir: gracias, Señor. Gracias por el trabajo que tú me das. Gracias por la empresa que me has dado. Gracias por mis clientes, aún los que están en cartera. Gracias por mis clientes, aún los que están en cartera, aún los que todavía están a 30, 60, 90, 120 y de ahí para allá. Gracias, Señor, por ese cliente. Gracias, Señor, por mi jefe, todo gritón, todo mandón, déspota. Pero gracias, porque hay algo que Jesús hizo cuando recibió los panes. Levantando los ojos al cielo, bendijo
Y la palabra bendecir quiere decir hablar bien. Hable bien de su empresa, hable bien de su casa, hable bien de su familia, hable bien de sus hijos, hable bien de los suyos, porque hay un milagro que Dios quiere desatar en su vida hoy.